Hola, 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 ¿me escuchan bien ahora? No sé cómo se escuchará desde acá. Buen detalle. Hola. Ah, Hola, sí, se hola. escucha re bien. ¿Bien ahora? Ahí ahora le van a escuchar el eco ahí de vuelta. Ahí lo bajé en el otro teléfono. Es que tengo un armatoste nuevo para transmitir, para hacer los videos, etc. Ven que se ve perfecto desde arriba. Así que bueno. Ahora sí, estaba configurando todo, acomodando, etcétera. A ver cómo hago para que me aparezca el chat acá. Bueno, creo que ahí ven bien y escuchan bien, ¿no? ¿Está todo en orden? Ahora sí, ahí está, ahí veo. Lo único que me quedó es dado vuelta el video, pero bueno. Si lo ponen en pantalla completa se ve entero y van a tener que girar el celu. Por esta vez eso lo vamos a dejar pasar porque si no tengo que otra vez empezar todo de vuelta. Y creo que se ve bastante bien, solo que girado. Sí, perfecto, todo audio y visión, dice Delia. Sí, dice Chris. Bueno, genial, genial. Bueno, vamos a hacer gemas para uñas, ¿sí? Con un poco de relieve, con algunos efectos, con cristales, con decoración, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece esta idea? Yo me hice un tecito, acá tengo mi tecito. Ustedes vayan a buscarse algo para comer, un tecito también, café, mate, lo que tomen. Y agarren sus cositas de uñas si quieren ir haciendo a la par. Voy a usar deco, la que tengan, ¿sí? Podemos usar foil, podemos usar stickers al agua, podemos usar efectos, glitters, lo que quieran para esto. Y gel de construcción, el esmalte que quieran. Y bueno, si tienen gel de construcción de esos que son más bien más rígidos en lugar de los que son más bien líquidos. Vieron que cuando hablamos de gel de construcción siempre decimos que según la marca algunos son más espesos y otros son bastante más líquidos. Para esto nos va a convenir siempre los que son más espesos, ¿sí? Porque van a tardar más tiempo en autonivelarse, nos va a dar más tiempo para trabajar. Primero vamos a hacer gemas y después si queda tiempo les explico un poquito cómo hacer texturas y si no lo dejamos para mañana texturas. Así que hoy vamos a hacer gemas. Para hacer las gemas podemos usar, para delimitar ese espacio, podemos usar cristales, caviar o bien esos circulitos de metal que vienen así. A ver si los llegan a ver. Estos son medio óvalos en realidad. Pero tengo también circulitos en esta. A ver. Acá. ¿Ven estos que son circulitos? ¿Se llega a ver? Díganme si se ve bien así. Porque como yo lo veo con un cachito de delay, bueno, igual que con ustedes, tengo que esperar un poquito a ver la respuesta de ustedes. Pero, ¿sí? ¿Se ve? Ah, bueno, genial. Bueno, si vemos estos circulitos, tienen, o sea, no son completamente planos, sino que vienen como... ¿cómo se llama? Así, como que se adaptan a la superficie de la uña, que por supuesto no es plana. Eso nos ayuda un montón, pero si tuviéramos alguno que es plano y lo queremos usar, como este es un metalcito súper o sea, no es súper rígido, ¿sí? Con ayuda del alicate o con alguna cosa podemos doblarlo un poquito y acomodarlo, ¿sí? A la superficie de la uña. Así que bueno, yo me voy a estar ayudando. Voy a hacer gemas ovaladas y algunas ovaladas y otras circulares con esto que tengo acá. También tengo otros que me vinieron, ¿vieron esos paquetitos que vienen muchos cristales y muchas de estas cositas? Estos que son cuadrados. También los podemos usar para hacer gemas cuadradas. Así que esta cajita de cristalitos la voy a dejar por acá porque ya voy a ver
con qué... ya voy a ver qué hago. Por ahora la voy a dejar por acá cerca. Acá volqué algunos de los óvalos. También vienen con esa curvatura que les digo. Barbie dice, en pantalla completa se ve genial. ¿Vieron cómo mejoró la imagen? Yo lo estoy viendo súper bien. No sé si ustedes lo ven igual. Espero que sí, porque realmente lo estoy viendo mucho mejor. En cuanto a la calidad del video y todo. Así que bueno, en principio podríamos esmaltar la uñita de cualquier color o ponerle un efecto o hacerla mate. Bueno, hay muchas opciones, ¿sí? Vamos a hacer algo simple. La voy a esmaltar de un color X. Agarré cualquier esmalte. Hola Mariela, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Agarré este que es el 148 de Charm, pero ya saben que con Charm no nos podemos guiar con los números. Siempre digo lo mismo, tengo 3 esmaltes con el mismo número y distinto color. Pero este color me encanta. Estuvo recontra en tendencia el verano pasado y espero que esté en tendencia otra vez este verano. Y si no, no me importa, yo lo voy a usar igual porque a mí me encanta este tono. Queda súper bien y me encanta también cómo queda en mate. Así que bueno, tengo ganas de hacer uno mate, otro con algún efecto. Y bueno, ya vamos a ir viendo a ver qué va surgiendo. Ven que es como un verde amarillo, medio indefinido. Lo voy a llevar a cabina unos 30 segunditos. A ver qué otro color puede ser. Alguno distinto, a ver. Me tengo que parar para agarrar colores. Uno puede ser negro. Vamos a usar... Ahora me copié con los ojos de gato. Vamos a hacer uno con fondo ojo de gato. Así que voy a traer para acá los imanes también. Para ir haciéndolo. Después... ¿qué más puede ser? A ver... Algún color metalizado podría ser. Este me gusta. Y... un rosa, porque nunca puede faltar el rosa. Siempre tiene que haber un rosita en mis diseños. Así que bueno. Le voy a dar otra manito a este. Y una vez que tenga más o menos las bases, así ya después hacemos una gema atrás de la otra. Espero estar enfocando en cámara. Y que me vean bien. Lo voy a llevar a cabina. Otros 30. A ver, este lo vamos a hacer con este metalizado. Miren qué lindo color. Amo este color. Y no saben lo que queda este color con 2 capitas. Si ponemos una sola pasa como un jelly, un translúcido con brillitos. También está muy bueno. Pero me gusta más, por ahí para esto, con 2 capitas. Otros 30. Vamos a hacer una rosa. Este rosa, ni me fijé que agarré. Tengo tanto esmalte. ¡Ay, qué lindo! Sí, es tipo rosa chicle fuerte, no sé. Está medio para agitar este esmalte.
Así que bueno, ¿cómo la pasaron hoy? ¿Qué anduvieron haciendo? Cuéntenme, mientras yo voy preparando esto. ¿Estuvieron practicando? Vi que subieron un par de prácticas al grupo del curso. Ya mañana me pondré a corregirles. Vi que avanzaron un montón con el tema de la limada y eso me puso súper contenta porque veo que sirvió la clase del martes donde vimos corrección de limado y es impresionante cómo cambiaron sus uñitas con esos detalles. Vieron que no era tan complicado, era simplemente tener en cuenta dónde y cómo limar. Vi que avanzaron un montón. Bueno, este lo pongo un minuto porque es negro. A ver, primero voy a sacar los otros. Este ya está. A este le voy a dar otra capita. Y vamos a poner el negro un minuto. Así me quedo tranquila que se curó bien. Este lo voy a pasar a mate. Al rojo vamos a... rojo, es como un rojo fucsia. O es como... sí, es como un rojo fucsia. Muy bello, con mucho glitter. Es precioso este color. Miren lo que es. Bueno, a ver, lo voy a meter en la cabina por más que está con lo otro. Y a ver cómo se ve el chat acá. Se me sale esto. Tengo que achicarlo para ver el chat. Ahí va. Bien. Feliz Día de los Padres, dice Maggie, es verdad. Bueno, ya son las 12 y piquito, pero feliz día por ayer. Yo estoy en eso de subir las prácticas, dice Sofi Canteros. Pauli dice, está guardado, no lo vi. Sí, es el vivo del martes pasado en el grupo del curso. Donde hice una uña súper larga. Va, tampoco tan larga. El máximo que me daba el molde. Y nada, y ahí les fui mostrando cómo tienen que limar. Mariela dice, es hermoso, lo quiero. Este, el rojito, es el 11, supuestamente. Ya saben que yo con los números. De Divina. Ahí creo que se ve. Es re lindo. Y así quedó. La verdad que sí, muy bello. Bueno, este por acá. A ver, a este le vamos a dar otra manito también. Está como medio espeso este esmalte. Se nota que hace mucho que no lo uso. Pelucita siempre presente. Ahí va. Y voy a emparejar un poquito el esmaltado. Porque al estar medio espeso es como que no queda uniforme. Hay que esmaltarlo un poco más. Bueno, ahora sí voy a dejar que se autonivele un poquito. Y después lo voy a llevar a cabina. Y bueno, dije que iba a aplicar el... ¿cómo se llama? Este... ¿qué le pasó a esto? Ah, me lo debo haber llevado puesto con la cabina. ¿Vieron cuando la clienta mete la mano en la cabina y la retamos porque se lleva puesto el techito, digamos, de la cabina y se sale todo el esmalte? Bueno,
Yo lo acabo de hacer de bruta, pero con el uñero, por lo menos no es una clienta. Así que acá no pasó nada, lo vamos a cubrir y ya está. Ahí está, otra manito. Y es que me tendría que poner la cabina en altura. A ver, ¿qué le puedo poner? Una caja o algo, porque así trabajo más cómodo ahora. A ver acá, esta caja podría ser. La caja donde tengo los stampings y demás. Ahí está. Ahora voy a trabajar mucho más cómoda. Porque estoy sacando, poniendo y al tenerla a la altura de la mesa a veces es un poco incómodo si no la tengo acá enfrente. Y a mí no me gusta estar frente a la cabina todo el tiempo porque vieron que yo uso anteojos. No me gusta que me dé la luz de la cabina a mi cara cuando estoy haciendo prácticas, videos y demás, porque me hace muy mal a los ojos. En realidad a todos nos hace mal, pero como yo soy re sensible de los ojos me hace peor. Entonces tengo que tener la cabina mirando hacia otro lado y encajar como, o sea, ir moviéndola o no sé, acomodarme como puedo para meter los tips lo mejor posible sin que me afecte. Así que bueno, ahí esta ya se niveló más o menos. La voy a meter en cabina también. Y este lo quería pasar a mate. Así que acá tengo top común y mate. Vamos a matificar ese. Así ya empezamos con lo que son las gemas. Quizás podríamos decorar un poquito más alguna. O lo podemos hacer después también. Por lo pronto vayan preparando. Así, fondos, tranquis, o no sé si quieren hacer algún efecto, pero les va a llevar un poco más de tiempo. Por lo menos ahora para lo que es la gema. Y después, Mar López dice, hola Dani, ¿qué le pones al esmalte cuando está espeso? No le pongo nada, yo lo bato un poco, pero bueno, no sé. No me gusta meterle nada. Bueno, esta la voy a pasar a mate, así que adentro de cabina y a ver, Uy, ahora no me acuerdo cuál tenía las dos. Ah, bueno, era re obvio. Cuál tiene las dos capas y cuál no, porque miren cómo es el negro. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, que preparen con fondo. Bueno, algunos fonditos de distintos colores y demás para empezar a hacer las gemas. Si no tienen los aritos que les mostré, ya les digo, lo pueden hacer también con caviar, el borde y demás. No hace falta que tengan esos aritos. Si los tienen, queda muy bueno, pero también a mí me gusta también hacerlos con caviar, así que vamos a hacer un par y un par. Miren qué belleza este color en mate, ven lo que les digo, es precioso. Sofi dice, a mí también me hace re mal a los ojos, ¿viste? Encima de que estamos todo el día con la vista súper fija en todo esto, en las uñas y demás. Encima que nos esté pegando la luz UV no está bueno. Hay que cuidarnos los ojos. A ver si con esta ya cura. Y ya podríamos ir arrancando. Ah, a una de las negras, como para tener fondos distintos, ¿no? A una de las negras le voy a poner ojo de gato. Así que nos vamos a divertir un ratito con los imanes. Oh, mira. Se me pegó. ¿Vieron que esto tiene imán abajo? Se me pegó al coso. Bueno. A ver, voy a esmaltarla con el ojo de gato. Que me recopé con los ojos de gato. Es re divertido. Vamos a hacerle algún efecto.
Estoy bien enfocada, ¿no? Yo veo que estoy enfocando a cualquier lado. A ver. Se ve, ¿no? Pauli sí vienen en polvo también, pero yo tengo en esmalte nomás. Ayer me pasaron un contacto una de las chicas de alguien que vende acá en Mar del Plata en polvito. Así que después me los voy a comprar cuando pueda y vamos a probar. A ver, quiero probar este que tiene de un lado una florcita y del otro como rayitas. A ver qué hace. Pero primero quiero estar segura de que estoy enfocando para que puedan ver cómo cambia el efecto. A ver, vamos a esperar un segundito el delay que les digo siempre. Creo que estoy bien enfocada, pero a ver. Sí, ahí se ve. Perfecto. Creo que estoy bien centrada y todo. Bueno, entonces, a ver, ay, qué miedo. A ver qué hace esto. Uno tiene que acercar esto y le va haciendo como dibujitos. Ay, es medio raro este de los puntitos, no lo entiendo. Vamos a hacer el de la flor, que es más fácil. Ah, pero ya se me corrió. Bueno, no está mal, ¿eh? Es como una textura extraña. Ahí lo toqué, no hay que tocarlo. Medio raro, vamos al común. No está mal para lo de la gema, qué sé yo. A ver, vamos a darle un poquito más acá. Porque es como que en algunos lugares se resalta el negro, en otros el ojo de gato. ¿Qué sé yo? Con el de galaxia había quedado lindo con el circular. Está raro. Pero está bueno, me gusta. Ahora sí me gustó. Al principio dije, ¿qué es esto? Pero no, está bueno, está bueno. Queda bueno, queda bueno. Así que, así como está, cuando me gustó cómo quedó, lo llevo a cabina. Yo le pongo un minuto el ojo de gato, no sé en realidad cuánto tiempo es, porque lo que les explicaba el otro día no tiene explicación. Este esmalte, así que nada. Bueno, después el otro que es esmalte con negro, le voy a poner, a ver, algún pigmento, capaz que este, el dipping de... Pero no como dipping porque no puedo, miren, es más grande. Es más grande la uña que el frasquito, así que lo voy a aplicar con aplicador. Hola, Vale. Lo voy a poner con el aplicador. No lo puedo poner tipo de... O sea, lo podría poner con el repujador, tirándole para por arriba, pero más fácil voy al aplicador y ya. Agarro ahí. Este efecto es súper, súper bello. Es de los que les mostré en la reseña de Born Pretty. Si la vieron, ya saben cuál es. Y si no lo vieron, pueden ver el video en mi canal. Este es el... A ver... Es el tono Dark Angel. Bueno, ahora que ya le puse el efecto, le voy a poner
su top coat para que ya quede listo y así llevarlo a cabina. A ver, quería ver si vieron, cuando hagan efectos ténganse un top específico para eso, para que no se les arruine, porque a veces queda la brocha manchada. Bueno, ¿se ve cómo quedó? A ver. Ah, está re oscuro ahí, por eso. Ahí se ve súper bien, me parece. ¿Cómo quedó el efecto de ojo de gato? Muy bueno. Y lo mismo, lo voy a proteger con top coat. Vamos a ponerle top a todos. Así nos quedamos tranquilos que están todos protegidos. Y ya después podemos empezar con las gemitas. Daniela López Cruz dice: Dani, ¿qué marcas son los esmaltes de ojo de gato y el top mate que usaste? El top mate es este, que lo encontré barato, y los esmaltes ojo de gato son estos recontra chinos. No sé qué marca es esta. Ni idea. Lo compré todo en Analía Gordón. Así que lo pueden pedir en su tienda. Hace envío a todo el país. Pero ahora no tenía stock de los de polvito de ojo de gato. Por eso compré solo los esmaltes. Así que nada. Después capaz le entren en polvo. Pero bueno, esmaltes sí tiene. Y vende todos los imanes con la formita y todo eso. Y obviamente top mate también. Otra cosa re copada que me compré en Analía, que les quería mostrar, que muchas me preguntaron, es este vasito, recipiente, frasquito, como lo quieran llamar, para el monómero. Está espectacular porque vos podés dejar acá el monómero, le pones el corcho y no te contamina todo el fucking ambiente, el olor horrendo del monómero. Así que esto sí fue una de mis mejores inversiones del mundo. Y también lo compré en lo de Analía Gordón. Bueno, ahora como se terminan de... bueno, con esto ya podría empezar. Entonces, les había dicho que agarren gel de construcción Clear, el más rígido que tengan. Si el que tienen es demasiado líquido, lo que pueden hacer es ponerle un poco, o sea, hacer una mezcla en algún otro recipiente que tengan opaco, hacer una mezcla de polímero cristal con gel de construcción. Este me queda casi nada, pero es el más duro que tengo. Bueno, gel de construcción Clear y polímero cristal, lo mezclan muy bien en iguales cantidades y se arman un acrigel. Eso les va a convenir un montón, pero no sé si les va a quedar tan cristalino. Quizás no lo hagan en cantidades iguales. Pónganle más gel. A ver, lo estoy pensando en el momento, ¿no? Como para darles la recomendación. Y quizás de esa forma les quede un poco más consistente. Bueno, para este, lo que yo había pensado, por ahora le voy a tapar el gel porque aún no lo voy a usar. Yo había pensado para este ponerle algún sticker al agua. De algunas flores o algo así. Por eso elegí este color de fondo. Bueno, no sé si en sticker al agua o en foil. Voy a ver. A ver.
Esperen que decida. Alguno que quede súper guachipapa. Este combina, pero... a ver, voy a buscar acá en estos stickers. Este podría ser, me gusta la combinación, o esto, no. Quiero uno que tenga como una flor más, algo así quería yo, sí. Sí. O este podría ser eso. Quiero combinar así como... Ah, esto lo estaba buscando el otro día para otra cosa. Lo voy a dejar aparte. Algo que resalte y combine lindo. ¿Ven qué lindo combina el azul con este verde? No sé si... Ah, no lo están viendo, creo. A ver, ahí. Creo que ahí estoy enfocando mejor. Estas chiquititas podrían ser, pero no se van a notar tanto en lo que es la gema. No, estas ya son muy coloridas, muy rojas. Para esto no. No es lo que estoy buscando. Bueno, estas las voy a guardar. Bueno, después lo acomodo. Porque si no... A ver, estoy entre estas tres. Pero claro, yo tengo que medir el tamaño del circulito. Si es que lo voy a hacer con estos cositos. Si lo voy a hacer con caviar, tranquilamente puedo usar algo más grande. En este caso, como voy a usar esto, tiene que ser una flor más chiquitita. Si no, no me va a servir. Hola Miri, ¿cómo andás? Vale dice, los ojos de gato son esmaltes semi únicamente o vienen comunes. Buena pregunta, yo hasta ahora los vi siempre semi. Ahora que me decís, no sé si en la tienda oficial de Born Pretty no venden ojo de gato tradicional. Ahora me hace dudar. Después me voy a fijar, vale, y te mando. Es como muy chiquita esta, me parece, para lo que quiero hacer. Sí, a ver con la ovalada que es más grande. Ah, no. Tampoco es más grande. ¿Estas son todas iguales? Sí. La cuadrada también. Ufa. Yo quería hacerlo con estas flores, pero son muy grandes, che. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Voy a hacer con flores porque no me quedaré con las ganas. Pero la flor que voy a hacer la de foil. Pero lo voy a usar para otra cosa. La de la flor la voy a hacer con los caviar. Así que bueno, vamos a recortar. A ver la tijerita. A ver, voy a elegir una florcita completa. ¿Hay una flor completa acá? Sí. Tratando de que sea un círculo derechito. Bueno, más o menos. Lo más derecho que se pueda, che. No importa, después lo retocamos. Voy a dejar esto por aquí. Y lo que voy a hacer es tratar de ubicar dónde en toda esta uña quiero que quede finalmente la gema, ¿sí? Porque
eso va a ser una de las cosas más importantes. Entonces, como es foil, le voy a poner a esta uñita un circulito de pegamento para foil. Tratando de que me quede en el centro. Si me paso de pegamento no importa porque finalmente no la voy a dejar mate. Creo. Pero trato de que sea lo más parecido al pedacito que voy a usar para que se me adhiera todo. No sé si la voy a dejar mate o no. Después veo. Quizás sí, quizás no. No lo sé. Y bueno. Ahora voy a tener que esperar. Ay, creo que está centrado, no sé. Bueno, voy a tener que esperar a que esto se haga transparente. Ya saben cómo funciona este pegamento, así que la voy a dejar por ahí y voy a continuar con otra. Acá tenemos un montón. Vamos a hacer, por ejemplo, esta que tiene el efecto y le voy a poner con top coat, un poco de top coat por acá. Si lo van a hacer en clienta, que sea gel de construcción, ¿sí? Yo lo voy a hacer ahora con top porque es un muestrario. Siempre les recalco lo mismo porque me parece importante. Delia dice, vamos chicas, pongamos me gusta el vivo. Ah, si lo compartimos. Sí, gracias Delia. Eso, pónganle me gusta y compártanlo con los grupos de manicuría en los que están. Ah, en Avon también vienen. Mirá vos. Mirá vos. No, hace 1000 años que no veo un catálogo de Avon. Hola Rocío Torres, ¿cómo estás? Vamos a hacer gemas en las uñitas. Estoy buscando mi pincita. Pero no sé qué la hice. Acá. No, bueno. Voy a agarrar este cosito y como les dije, vamos a tratar de ponerlo. ¿Ven? Está al revés. ¿Ven que sobresale para arriba? Bueno, lo puse al revés. Porque justamente se amolda, se acomoda a la forma de la uña. Ahí está, ven que ahí queda súper planito. Eso nos ayuda un montón a que quede bien integrado a la uña y que quede centrado sobre todo en la línea media de la uña, porque justamente en el centro es que empieza a irse hacia abajo. Ya les digo, si esto lo van a hacer en clienta, lo hacen con gel, pegan con gel de construcción, ¿sí? Yo lo estoy pegando con top porque esto es un muestrario. Lo voy a llevar a curar a cabina 1 minuto para que me quede recontra pegado. Y mientras las voy a leer. Betiana dice, Dani, tenés que hacer un vivo de pigmentos ojo de gato, los tengo un montón y no. Betty, ¿vos decís los que son en polvo? Bueno, cuando los consiga hago, porque no los tengo todavía. Débora dice de la marca Violeta también hay que no son semis. Ah, buenísimo, hay un montón entonces. Daniela Cross dice, ¿se pueden reemplazar el pegamento para foil por algún otro producto porque no consigo el pegamento? Dani, ¿de dónde sos? Porque es, o sea, le venden en todos lados el pegamento, ¿eh?
podés usar la capa de inhibición de la base y la capa de inhibición que te deja el gel de construcción para adherir un poco de foil. Pero es muy poco probable que te quede una imagen bien transferida. Sí lo puedes usar para hacer, por ejemplo, esos que das de a toquecitos y vas dejando una, digamos, la marquita de restitos de foil. Pero así como para... ¿cómo se llama? Así para transferir un foil con una figura entera, por ejemplo este, necesitas hacer pegamento. Si no, en Mercado Libre también lo venden. Bueno, a ver. Ah, acá estaba la pincita que buscaba. A ver qué puedo meter aquí adentro. ¿Por qué está todo esto acá que no tiene que ir? Uno ordena el Pepe. Yo podría encapsular acá adentro estas que son como similar a lo que es concha nácar, pero triturada de colores. Tengo de varios colores. Ah, y este, qué bello este. Sí, vamos a usar este. Ya me decidí rápido. O este también podría quedar bien porque sobresaldría. ¿Qué dicen? ¿El amarillito o el tipo iridiscente? Elijan ustedes. Uy. Yo acá esperando y se me cae todo mientras. ¿El amarillito o el iridiscente? Para poner adentro. Amarillo, iridiscente. ¿Nunca se me ponen de acuerdo ustedes? A ver, voten un par más. Que va 2 amarillo, 1 iridiscente. Iridiscente. El amarillo no, dice Pauli. Ganó iridiscente ganó por recontra goleada. Bueno, vamos con el iridiscente. Qué palabra difícil, che. ¿Saben lo que me falta comprar dentro de...? Imagínense, tengo 300.000 cosas de uña. Lo que me faltaría comprar, que he visto encima que sale 40 pesos. Ese platito tipo triangulito para volcar la decoración, porque tenerla acá es recontra molesta. Estos frasquitos son súper molestos y ahora no sé dónde volcarla. Eso es algo que me falta, ¿ven? Bueno, le voy a volcar acá en la plaquita y después veo cómo la vuelvo a poner. Estos son los que hicimos en el vivo de Galaxia. Me voy a hacer un platito yo misma. Me voy a hacer así una plaquita, pero que sea así, tipo cuenca. Bueno, a ver. Deseenme suerte y que esto no huele para todos lados. Ven, ya empezó a volar. ¿Esto sale de acá adentro? Bueno, con eso creo que me va a alcanzar y si no le voy agregando más. Ahora lo que voy a hacer es agarrar el gel de construcción durito. Primero me voy a tomar un trago de té porque se me va a enfriar. Y con un... ay, ¿dónde está el microdoping? Acá. Con este voy a agarrar una mini perlita. Ven que este gel es mucho más durito. No es tan líquido como otros que tengo. Pero más chiquita tiene que ser. Una apenitas de gel de construcción. Y lo voy a ir poniendo dentro de este circulito.
Va a ser muy poquito lo que ponga acá, ¿sí? Porque esto es solamente para adherir la decoración. No sé si estoy fuera de... Sí, que gira. Estoy fuera de cámara. Perdonen. Ahí está. A ver. Ahí. Perdón. Ahí vuelvo. Ahí estoy... No, ahí me pasé. Ahí. Creo que ahí ven. Sí, ahí se ve bien. Bueno, entonces, le puse muy poquito de gel de construcción a esta base sin pasarme, tratando de que quede lo más pareja posible. Y ahora con el mismo, como tiene restitos de gel, o con el lapicero, o con lo que ustedes quieran, voy a ir levantando decoración. Esta es como una especie de o ala de ángel o algo así, o vidrio roto, o concha nácar, no sé, tiene varios nombres según donde la vean, etcétera. Si queda con un poquito de relieve, no me hago tanto problema porque yo después igual a esto le voy a dar relieve, ¿sí? Hay algunos pedacitos de esta decoración que son sumamente chiquititos y otros más grandes. Voy a tratar de ir agarrando para rellenar de todos los tipos, chiquitos y grandes, para ir combinando todo esto. Puedo encimar un par de estas también, porque como es iridiscente, o sea, no es necesario, pero puedo hacerlo. Como es medio translúcido y depende dónde le dé la luz, es el color que me va a dar, el tono que me va a ir dando. Yo puedo poner uno encimita del otro y lograr un efecto más lindo. A ver, acá, alguno más chiquito para acá abajo. Ahí va. Siempre tratando de que la decoración no se me salga, ¿sí?, de lo que es el círculo. Una vez que me cansé de poner decoración, de que considero que ya está listo. A ver, le voy a leer uno más acá. Es un trabajo muy minucioso este. Ahí. Creo que uno más podría entrarle. A ver. Acá. Qué lindo está quedando. Acá, a ver. Bueno, ya está. Ahora sí, no le voy a poner más. Me fijo que este bello dótil no esté con pedacitos de los cristalitos estos. Voy a agarrar otra perlita de el gel de construcción este más bien durito. La voy a poner con mucho cuidado porque esta decoración se me puede mover. La voy a poner sobre acá, bien al medio. A ver, ahí. Voy a tratar de rellenar todo este círculo lo más rápido que pueda para evitar que se autonivele mucho el gel y empiece a chorrearse. Porque obviamente estoy poniendo más cantidad de lo normal de una aplicación. Si me queda un piquito para arriba no pasa nada porque después lo puedo limar, ¿sí?
Antes de que se empiece a chorrear lo voy a dar vuelta. Como cuando hacemos las uñas de gel y queremos hacer un peralte. ¿Ven que lo di vuelta? ¿Ven cómo se ve de costado el relieve que tiene? Lo doy vuelta unos segunditos. Y automáticamente lo llevo a curar. Rapidito, rapidito a cabina, 1 minuto. Si en cabina veo que se empieza a autonivelar, o sea, lo voy revisando, ¿sí? Si veo que se empieza a chorrear para los costados, lo agarro y lo doy vuelta en cabina, ¿sí? Un poquito. Unos segunditos. Lo puedo ir revisando. Capaz no lo metan 1 minuto de una, sino lo van revisando. Me encantaría mostrarles cómo se va curando la cabina, pero no me da el ángulo para mostrárselos. Este gel es el de Fenjamei. Nice by Jones. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué emoción que me estés viendo! ¿Cómo andas? Bueno, ahí se va a ir terminando de curar. Voy a guardar esto. A ver si puedo. Estos frasquitos, ya les digo. En cualquier momento voy a pasar esta decoración a otro organizador porque saben que me ponen nerviosa estos frasquitos. Son difíciles de manejar. Por más que tenga uno el platito, después es como que volverlo a meter en este agujerito chiquito. No me gusta. Vamos a retirar esto y a ver si se curó. Yo creo que sí. A ver, quiero que lo vean más a detalle. A ver si puedo ponerles... Uy, que no se caiga esto. Si les puedo poner más zoom para que lo vean mejor. ¿Se ve bien? Díganme si se ve bien. Así se los muestro. ¿Ven el relieve que tiene de costado? ¿Cómo brilla esta gema? ¿Qué les parece? Ahí les puse zoom. Y bueno, el fondo me quedó medio porque lo hice rápido, ¿no? Pero vamos a focalizarnos en lo que es la gema. Cómo brilla el tornasolado de no me sale, de las piedritas iridiscentes. Y a esta le podríamos dar un poco más de relieve, pero qué sé yo, a mí me gusta así. Si le quieren dar más relieve, le pueden dar otra capa de gel. ¿Sí? Ahora, obviamente, como es gel de construcción, a ver qué están poniendo. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Sí? ¡Ay, qué buena onda! Me encanta que les guste. Me encantó cómo quedó. Bueno, ahora, como parece una uña medio de bruja, ¿no? Los colores. Como les decía, como es una uñita con... a la que le puse gel de construcción, le voy a pasar una gasita con alcohol. Chau, gema. Para sacarle... Ay, quiero sacar el zoom. Ahí está. Le voy a pasar una gasita con alcohol para sacarle la capita de inhibición que me deja, como ya saben, el gel de construcción, ¿sí? La vamos a limpiar muy bien. E inclusive ahora, cuando le ponga el top brillosito, me va a brillar aún más la gema. Y además a este diseño le podemos agregar más cositas para continuarlo, ¿sí? Que no quede solamente en lo que es la gema. Podemos hacerle algo más. Déjenme pensar. Por ahora voy a cubrir esto.
unos 30 segunditos. Y a ver qué puede ser. Algún cristalito le podemos agregar también, que combine con esos tonos, como para que quede más completo todavía. Este es el indicado. Miren, este podría ser. A ver qué otro más. ¿Qué color es? No lo puedo levantar. Ah, es igual. Este también puede combinar muy lindo. Este verde es cónico, así que no me sirve para esto. Ah, los estoy tapando, perdón. Todo mi rodete mal hecho ahí en cámara. Qué feo, Daniela. Este es iridescente. Perdón. Vale, las mías son wipes prensadas. Miren que es mi pelo, por Dios, qué horror. Bueno, a ver. Ahí salió de cabina. ¿Ven cómo brilla esta bella gema? Voy a poner por acá los cristalitos que estuve seleccionando. Y le voy a poner gel de construcción para pegarlos. A ver, vamos a poner por acá. Así, un poco de gel. Acá y acá. Y vamos a ver qué se me va ocurriendo ponerle. No, está muy grande. Ahora la limpio. ¿Qué podría ser? A ver. Ese sí me gusta cómo queda. Pero me parece que va a quedar mejor un cristalito así, medio mediano. Y luego este. Y ahora uno más chiquito. Este podría ser. Acá. Otro de ese tamaño. Ah, me vinieron dos, bueno. Para continuar acá la línea. Está bueno. A ver. Ahí. Ahí. Y esto lo voy a complementar, no sé cómo sería la palabra. Imita una cadenita, la lunita. No entendí, Maggie. No entendí lo de que imite una cadenita. Ah, que una cadena. Ah, ya entendí. Ponerle en zona de cutícula unos capilares como cadenitas. A ver. Yo tengo unas cadenas para uñas. Acá, tengo un montón. Pero no sé si va a ser demasiado. Si le pongo encima cadena. Ay, no lo puedo leer. Ay, está re duro esto. Siempre tengo problemas para abrir las cosas. Podría ponerle un pedacito, pero no sé si va a quedar bien, no me gusta. Como medio rarito.
Capaz. No, prefiero ponerle más cristales. Ahí, esto no está centrado. Ahí va. Y vamos a continuar hacia abajo con la misma línea. Bueno, se me trabó. Ahí, a ver. ¿Qué es esto? Sería el más pequeñito, ahí. Este es el que le sigue. Ahora lo voy a acomodar. Ahí está, y ahora en la punta le voy a poner caviar. En las dos puntas porque esto lo voy a llevar a curar, así se fija un poco. Y voy a buscar el caviar plateado, que sería, otra vez seguro que se vio mi pelo. O este capaz que resalta súper lindo. Vamos a ver. No siempre hay que usar solamente caviar plateado dorado, para eso están los de colores. Está. Debe estar acá. Ah, sí, acá están los plateados. Y tengo violeta también, que son más bien los colores que estoy usando en esta combinación. Por eso no sé si ponerle plateado, dorado, como para salir un poco de eso. Voy a limpiar el cristalito que había apoyado y que al final no me gustó. Me había quedado con resto de gel de construcción y si lo vuelvo a meter en la cajita se me pegotea todo y ya me pasó una vez. Bueno, va quedando así. ¿Les va gustando? Ahora me voy a sentar porque me había parado para agarrar unas cositas. Y bueno, a ver. Bueno, sí, aunque esté en contra... No, en contra no. Pero el que mejor va a quedar es el dorado, porque es el color del coso, del arito que puse. Así que es el que mejor va a resaltar. Bueno, voy a aprovechar todas esas que se han caído. Lo mismo, con este palito voy a agarrar gel de construcción y voy a ir pasando así un poquito, muy poquito, por los huequitos entre los cristales, que van a ser los lugares donde voy a ir poniendo el caviar. Acá ya dije que iba a poner uno, de hecho, así que vamos a poner... Ah, no, esto no es un caviar, era una hojita de... Levante cualquier cosa. O dos, no sé por qué.
quedó como muy chiquitito. Ahí. Esto no. Ay, no se limpia, no se quita. Ahí está. Bueno, entonces voy rellenando todos estos huequitos con gel de construcción. Y después con este mismo palito voy a ir levantando caviar y los voy a ir acomodando en esos huequitos. Eso me va a ayudar a complementar el diseño y que quede mucho más elegante. Todo este diseñito. Ahora, por ejemplo, yo levanto acá un caviar. Bueno, me estoy quedando ciega. Ahí levanté un montón, ¿no? Pero vamos a ir poniendo de a poquito. Mi idea es poner uno y uno, o dos como mucho, depende del hueco. No bordear todo, ¿sí? Sino más bien como un cosito. Ahí no los puedo sacar. Ahí. Acá. Claro, cuando ustedes ven un video grabado donde usan esto, esos videos están recontra acelerados. Porque la realidad es que acomodar estos balines o caviar o como los conozcan, se tarda un buen ratito. Quedan preciosos, ¿eh? Eso no lo puedo negar. Quedan hermosos, pero se llevan su ratito acomodando hasta que queden donde deben. Ahí, acá. Ahí está. Ay, me falta uno, me estoy quedando ciega. Haciendo este. Ahí está, ahora sí. Ya saben, después les subo foto de cómo quedó finalmente, porque a veces no se aprecia tanto la realidad a cómo se ve en cámara. Pero está quedando precioso. Ahí. Me faltan poquitos ya. Acá hay uno. Uno acá. Ahí. Y ¿dónde? Quedó mal. Ahí. Va como más ahí. Ahí está perfecto. Porque hay que tener cuidado porque el gel también se empieza a mover, a autonivelar. Y esto se nos puede ir para cualquier lado. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Acá hay un tercero, quedó perfecto. Encima yo que soy bastante perfeccionista con esto, quiero que me quede perfecto. Ahí. Ay, acá no se pega, no tiene gel, ok. Ahí está. Y el último. Ahora sí, a ver. Voy a revisarlo bien, denme un segundito. Miren cómo se ve. A ver. Ay. ¿Se ve? Está espectacular. Lo voy a llevar a cabina para que se cure bien todo ese gel que puse alrededor. Voy a limpiar un poquito esto.
No, miren, me había olvidado del que le había puesto el pegamento para foil. Bueno, vamos a hacer la prueba de si esto sigue teniendo pegamento. Así que voy a agarrar mientras tanto, mientras se seca lo otro, esta florcita que era la que habíamos elegido. Creo que es de este lado. Sí. Uy, se me salió. Y la voy a tratar de posicionar lo más centrada posible. Sí, realmente este pegamento para foil dura 1000 años. Porque me lo reolvidé ahí y sigue. A ver si se transfiere bien, ¿no? Pero... Sí, miren, se me salió solo. Se transfirió perfecto. Cuanto más tiempo lo dejes, más perfecto se transfiere. Es maravilloso. Y bueno, básicamente así me quedó esto. No sé si ponerle... No, capaz que lo arruino. No sé si ponerle mate a los bordes. Bueno, me la juego. A ver cómo queda. Y si no me gusta, lo paso a brillo total. A ver. Vamos a ponerle... A ver si queda bien. No creo que quede bien. Pero bueno, uno tiene que experimentar, probar, a ver cómo le quedan las cosas. Porque a veces por pensar antes de hacerlo que le va a quedar mal, se pierde de descubrir algo nuevo. Vamos a ver si lo paso a mate, qué pasa. O si arruina todo, no sé. Merece una foto en primer plano, sí, totalmente de acuerdo, Pauli. Ahora le saco y se las muestro porque sí, está espectacular. Bueno, en este lo que yo les decía es, el arito este es como que me queda medio chicón para hacer lo mismo de la gema. Pero ustedes pueden delinear esa gema con este caviar, como les mostraba. A ver, si yo, por ejemplo, pongo el arito... A ver... No, está al revés, paren. Ahí, ¿ven? ¿Cómo va esto? ¿Este vino torcido? Ah, no, soy yo que estoy torcida. Está, lo estaba dando vuelta mal. Bueno. Ven que me sobra dibujo si quiero usar este. Entonces, ni se nota que es una flor, queda medio, no me gusta. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es directamente delimitar con caviar o con, no sé, con una cadena, con cristales, con lo que ustedes quieran, hacen un contorno y lo mismo le hacen este cosa. Bueno, ojo, zafa, pero no lo dejaría así, pero zafa. Cami González dice, hola Dani, ¿cómo estás? ¿Estás dictando algún curso? Sí, doy un curso privado por Facebook con un precio súper bajísimo. Así que si querés escribirme a mi página de Facebook, que se llama igual que el canal de YouTube, escribime por ahí y te paso la información. Pero ahora quédate mirando el vivo y dale me gusta al vivo. Así que bueno, voy a salir de acá un segundo. Otra vez se vio mi pelo. Voy a tener que controlar eso. Voy a sacarles la fotito para que vean. Qué bellecidad. Qué preciosidad. Esto, a ver. No. Esto es una maravilla. A ver, así.
No, pero que haga foco esto. Ahora les acerco y les muestro y después por supuesto las subo. No se fijen en lo mal que quedó la base. Le puse capa muy gruesa de negro y quedó como toda arrugada, un horror. Pero bueno, el resto está muy bueno. A ver. Voy a intentar de que lo vean. Creo que saqué peores fotos. A ver, ahí sí se aprecia. Creo que sí, creo que se ve. Díganme si se ve bien ahí o en esta capaz se ve un poco mejor. Quedó muy bueno. Ojalá lo pudieran ver en vivo. Acá hay otra. Y si no, lo que tendría que hacer es... Pero es como que... me la traba acá esto. Uy, tiré todo. Ahí. Sería ahí. Ahí creo que estoy enfocando bien. ¿Ven que se arrugó el esmalte? Bueno, no tienen que hacer eso. Aprendan de mis errores. Y ven la gemita, cómo se ven los colorcitos que tiene adentro. Está buenísimo. Me encanta. Me autohalago. A ver, voy a volver a YouTube para leerlas. A ver, acá. Quedó bien la combinación con el mate. Sí, se ve genial, hermoso. Perdón, es el efecto del Fernet, dice Miri. Miri, ¿estás tomando Fernet? Bueno, ¿y qué les parece? ¿Les gustó? Dale, Sin, después subo las fotos, sí. A ver. Facebook.com. Ahí pasé el link de mi página de Facebook. No sé si eso es lo que estaban pidiendo, pero bueno, yo se lo paso. No, ¿dónde comprar los productos? Bueno, también lo digo en mi página de Facebook. En Analía Gordón compro yo. ¿Cuánto vamos de vivo, che? Che. ¿No dice esto en algún lado? A ver. ¡Oh! Vamos un montón. Che, ¿ustedes no trabajan ninguna mañana? Si hay alguien nuevo en este canal, por favor suscríbase. Le invito a que se suscriba. Cópese. Dele manito arriba al video. No tengo trabajo, dice Jessie. ¿Cómo que no? Vas a hacer manicura y vas a tener muchas clientitas.
No, yo les preguntaba porque si quieren hacemos como siempre, cortamos 10 minutos y si quieren sigo haciendo. Yo no tengo problema, yo estoy re despierta. Saben que soy una murciélaga. Debo dice, yo soy ama de casa, trabaja mi marido. Claro, por eso, pero la pregunta iba más bien al asunto de si tienen ganas de que siga o si se quieren ir a dormir. Por eso lo preguntaba, no quise decirlo como que mal, ¿se entiende? A ver si sigo haciendo o seguimos mañana. Miri dice, ay, sí, un ratito, dale, el break, hacemos un break. Ay, las amo porque somos todos igual. Somos todos muy parecidas, ¿se dieron cuenta? Somos un grupo como re parecido, como que toda la noche murciélagas haciendo uñas. Hacemos un ratito, después volvemos. ¿Recreo entonces? Bueno, dale. ¿Qué hora es? Son las 1:13. 1:30 vuelvo a transmitir. Las murciélagas todavía no se duermen. Muy bien, Caro. Bueno. Entonces, después en 1:30 continuamos con las gemas. Me falta un uniero, che. ¿No eran 5? Acá. Bueno. Chau. Aguante las murciélagas de Dani, dice. Las manicuras no duermen, dice Cintia Castillo. Es verdad. Bueno. Entonces, si no me duermo, culpa del Fernet, me engancho. Miri, ¿qué haces tomando Fernet un domingo? No, mentira, no pasa nada. Bueno. A ver cómo se corta esto. Entonces, en 1:30 vuelvo a conectarme a transmitir. Adiós.